¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal la energía? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Hola también a los online. Este micro no es para vosotros, porque me oís bien en la sala. Este micro es para toda la gente que nos sigue también online, que nos sigue en todas las conferencias desde casa, así que bienvenidos a todos, ¿vale? También. Bueno, mi nombre es Monse Hidalgo, teníamos un vídeo preparado para que vierais un poquito sobre qué va a ser la conferencia. La conferencia va sobre convierte tiempos de crisis en tiempos de oportunidades. ¿Cuántos de vosotros creéis que estamos atravesando una crisis hoy en día en España? ¿Cuántos creéis esto? ¿Todos? Gracias. Muy bien, pues vamos a ver, todos creéis esto. ¿Y cuántos creéis también, así a priori, que detrás de una crisis puede haber una oportunidad importante para crecer, y sobre todo en el mundo de los negocios? Pues eso es lo que vamos a ver, ¿no?, en esta conferencia. Vamos a ver realmente qué es esto de las crisis, porque estamos todo el día hablando de crisis. Vamos a ver también cómo detrás de cada crisis siempre hay una oportunidad de crecimiento, si sabemos ver esa oportunidad. Y vamos a aprender también técnicas y herramientas que nos van a ayudar a nosotros a mejorar, ¿vale?, en épocas de crisis. ¿Os parece interesante? Sí. ¿Sí? ¿Os parece interesante? Sí. Yo necesito vuestra energía, porque somos aquí poquitos, ahí son más, pero necesito que aquí tengamos energía para aprender. Lo que voy a hacer antes de nada es agradeceros que estéis aquí, porque oye, poner una conferencia que ha puesto la Asociación de Hosteleros a las 5 de la tarde, un miércoles, tenéis mucho mérito, ¿verdad que sí? Porque podríais estar en cualquier otro sitio, en el sofá de casa, o podríais estar en cualquier otro sitio a las 5 de la tarde. Además, no es una hora muy habitual para nosotros, realmente las conferencias las solemos dar más tarde. Pero nos han dicho que era la mejor hora que venía este sector, ¿vale?, por el hecho de que trabajáis a mediodía y trabajáis por la noche. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por querer ver lo que vamos a ver hoy. Antes de nada me gustaría presentarme, que sepáis quién soy, ¿vale?, y qué es lo que vamos a ver en esta conferencia. ¿Puedo presentarme? Sí. Bueno, pues como os ha dicho María, mi nombre es Monse Hidalgo. Yo lo que estudié en su momento, nada que ver con lo que me dedico hoy en día, yo estudié la carrera de periodismo. Después de estudiar la carrera de periodismo estudié un máster MBA. Después de ese máster MBA hice un máster en recursos humanos. Es decir, que toda mi vida, porque no me he parado, he estado estudiando. ¿Qué tengo que decir también a mi favor? Pues que por la familia de donde vengo y quién soy, también soy una persona que he estado trabajando desde siempre. Yo comencé a trabajar, mi primer trabajo estoy dada de alta con 14 años, cuando se podía trabajar, con el primer inserso de Felipe González. ¿A alguno le suena aquel inserso? Sí, hay gente de él. Pues mi primer trabajo fue ese. Yo fui guía de autocares y recogía a la gente de los pueblecitos de Extremadura, sobre todo de las urbes, y los llevaba en autocar a Benidorm. Ese fue el primer trabajo que tuve. ¿Y qué hacíamos en aquel entonces? Pues fijaros, no han pasado tantos años y mi primer trabajo era enseñarles lo que era un hotel, enseñarles cómo funcionaba un ascensor, enseñarles lo que era un buffet. Era gente en aquel momento que no había salido nunca del pueblo y nuestro trabajo, el de las guías, era enseñarles el funcionamiento de un hotel. Estamos hablando que no soy tan mayor, ¿vale?, y que eso es lo que hemos vivido, o sea, el cambio que se ha producido en España en tan poco tiempo. Después de eso he trabajado también, al mismo tiempo que estudiar, como veis, en el sector turismo. He trabajado en agencias de viajes, he dirigido los aeropuertos de Salamanca y Valladolid para la compañía Europa cuando hice la carrera, y posteriormente estuve durante 6 años dirigiendo el Palacio de Congresos de Castilla y León. Una vez que hice el máster MBA, cuando ya había acabado la carrera, pues surgió la posibilidad de montar una imprenta, una empresa. Vamos, en el máster me dijeron, hay que hacer un trabajo, hay que montar una empresa. Y el trabajo que hicimos, un equipo de personas, 4 amigos y yo, era ¿por qué no montar una imprenta? Es decir, ¿por qué no hacer este trabajo? Lo hicimos para el grupo Globalia y ese fue el motivo por el que se creó Globalia Artes Gráficas. Analizamos el mercado que había, cómo se podía hacer, y la imprenta, que a día de hoy existe y está aquí en Salamanca, en la que trabaja un montón de gente, pues se hizo de ese proyecto del MBA. Después de esta imprenta, como funcionó y funcionó bien, pues decidimos montar una distribuidora, que no sé si os suena, Globalia Distribuciones, que es una de las empresas que distribuye para todo el grupo Globalia. ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues nos dimos cuenta que muchas veces pensamos que las grandes empresas tienen que estar en Madrid. ¿No creéis esto muchas veces? O al menos pensaba que una gran imprenta que diera servicio a toda España tenía que estar en Madrid. Y cuando analizamos un poco el mercado, nos dimos cuenta de justo lo contrario.
que en pequeñas ciudades o ciudades como Salamanca, el montar este tipo de negocios es muchísimo más rentable. ¿Por qué? Porque el suelo es mucho más barato, la mano de obra también es mucho más barata, porque la gente es mucho más fiel al puesto de trabajo, quiere tener trabajos en una ciudad en la que está y además se mueve mucho menos que en las grandes ciudades y es mucho más fiel a lo que hace. Por eso fue el motivo de montar la empresa, aquí en Salamanca, Global y Artes Gráficas. Pero como veis, lo que os estoy contando nada tiene que ver con lo que hago ahora, ¿es así o no? Sí. Porque, fijaros, uno tiene vida profesional, en la cual me ha ido muy bien, ¿vale? Cuando digo muy bien, es muy bien, he sido muy estudiosa, he sido muy trabajadora y me ha ido muy bien, pero también tenemos vida personal, ¿o no tenéis vida personal aquí? Sí. Pues la vida personal, ¿vale?, no me fue tan paralelamente bien como me fue mi vida profesional. Yo me casé muy jovencita, me casé con 23 años, y me casé además completamente enamorada. Y cuando digo completamente enamorada, es completamente enamorada. Yo creía que me casaba para toda la vida. ¿A alguno le ha pasado esto? Me casé creyendo pues, que uno se casa como en las películas de Hollywood y que esto iba a ser un cuento de hadas y que me iba a ir bien en la vida. Y bueno, pues me fue bien hasta que me dejó de ir bien. Y ahora entenderéis por qué os estoy contando esto y no es por contaros mi vida, ¿vale? ¿Por qué me dejó de ir bien? Porque un día, después de 7 años de matrimonio, pues estando yo embarazada de 8 meses, mi marido me dijo que se quería divorciar de mí. Y claro, para mí, en aquel momento, esto fue, como vamos a hablar del tema, la primera gran crisis de mi vida. ¿Quiere decir esto que yo no había tenido crisis antes? Pues hombre, había tenido problemas, había tenido situaciones complicadas, pero una crisis como aquella, no. ¿Por qué? Porque a mí aquello se me quedó grande en aquel momento. Es decir, que mi marido de un día para otro me dijera que se quería divorciar de mí, a mí la situación se me quedó bastante grande. Y ahora vais a entender cómo lo viví o cómo viví yo esta crisis. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis tenido alguna crisis en vuestra vida? Gracias. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis tenido más de una crisis en vuestra vida? Muchas gracias. ¿Y cuántos tenéis la suerte de que todavía no habéis tenido alguna crisis? Porque las crisis, y lo vamos a ver, son muy subjetivas. La crisis es un momento. ¿Qué le ocurre a las personas en las crisis? ¿Quién me lo dice? ¿Qué nos ocurre a las personas cuando estamos en crisis? Que nos hundimos. Que nos hundimos. En aquel momento a mí la situación se me quedó enorme, es decir, yo no podía con la situación. ¿Qué más nos ocurre a las personas en las crisis? Te descolocas. Se te mueven los cimientos, ¿vale? Ya no te sirve lo de antes, pero tampoco sabes qué va a venir, con lo cual te descolocas. ¿Qué más nos ocurre en las crisis? No encuentras salida. Normalmente no sabemos hacia dónde tirar. Estamos en crisis y no encontramos ninguna solución. ¿Quién sabe realmente lo que significa la palabra crisis? Porque hablamos de crisis. El país está en crisis, la situación está en crisis, el gobierno está en crisis. ¿Estamos en crisis o no? Sí. ¿Y qué significa? O no sabemos de qué hablamos. ¿Qué significa realmente la palabra crisis? Periodo para crecer. Periodo para crecer. Es una buena definición. Fijaros cómo vemos nosotros la palabra crisis. La palabra crisis, si me podéis poner el PowerPoint, por favor. La palabra crisis viene del latín antiguo y se utilizaba en medicina. Y la utilizaban los médicos ¿para qué? Para cuando una persona, un paciente, estaba enfermo, ese paciente, los días previos o los momentos previos en los que no sabían qué iba a pasar con él, decían, este paciente está en crisis. No sabemos si la persona iba a morir o si la persona iba a crecer, es decir, iba a vivir, iba a salir reforzada de esa enfermedad. Ese es el término de donde viene la palabra crisis, de la medicina y del latín. ¿Por qué? Porque el paciente podía morir, pero si salía de la enfermedad iba a salir reforzado. ¿Estáis de acuerdo conmigo que hoy en día hay muchas empresas que están muriendo aquí en España? ¿Estáis de acuerdo conmigo que hay muchas profesiones que hoy en día están muriendo aquí en España, bueno, en España y en el mundo, que están desapareciendo? ¿Pero estáis de acuerdo conmigo también que hay muchas profesiones que están creciendo más que nunca? ¿Que hay muchos sectores que están creciendo más que nunca? Estamos en crisis.
Una crisis no es más que un momento crítico, un momento crucial en el cual, si sabemos ver la oportunidad, saldremos reforzados, pero si no sabemos verla, vamos a morir. No morir físicamente, ¿me entendéis? Sino que vamos a hacer que decrezca nuestro negocio, o incluso en muchos casos que desaparezca. Bueno, pues eso lo explico muy bien ahora, que lo explico muy bien. Pues en aquel momento, cuando a mí me dejó mi marido, yo, ni crisis ni nada, lo único que hacía era que la situación a mí se me quedó enorme. Yo por el día no me quedaba más remedio, y cuando digo no me quedaba más remedio es así, que pintarme el ojo, irme a trabajar, porque tenía que ir a trabajar, y porque tenía un equipo de personas detrás, pero yo por la noche llegaba a mi casa, ¿y sabéis lo que hacía en mi casa? Pues llorar. Llorar y llorar y llorar, y porque a mí, y porque me habrá dejado, pero ¿qué habré hecho yo para que me deje mi marido? Pero si yo no he hecho nada más que quererle, pero... ¿Me seguís? Y luego al día siguiente, otra vez a trabajar. ¿Vosotros creéis que yo estaba en condiciones de trabajar realmente? ¿De dirigir equipos realmente? Bueno, pues durante 2 años estuve así. Durante 2 años de mi vida, por el día iba a trabajar, y malditas las ganas obviamente, y no me quedaba más remedio, y por la noche a llorar y a no aceptar la situación que me tocaba. Y aquí quiero compartir otro término, que es lo que yo empecé a vivir en mi vida durante 2 años, y es el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento en la vida de las personas? ¿Eh? Luto. ¿Luto por qué? Una situación, una circunstancia. ¿Qué más es el sufrimiento? Dolor. Dolor. ¿Por qué se produce ese dolor o ese luto? Por una situación que no aceptas. Eso es el sufrimiento, gracias. El sufrimiento, fijaros de dónde viene de nuevo. Utilizamos mucho en coaching la etimología de las palabras, es decir, de dónde vienen realmente y qué significado tienen. Si la palabra sufrimiento la divido en sufrimiento, que es de donde viene, ¿sufri de qué viene? De sufrir. De sufrir. ¿Y miento? De mentira. Sufrimos porque no aceptamos nuestra realidad. Sufrimos porque no aceptamos lo que nos toca vivir. En mi caso, era que me había dejado mi marido, ¿sí o sí? Sí. Era lo único que me pasaba. Pero como yo no aceptaba mi realidad, es decir, como yo no aceptaba que me habían dejado, ¿y por qué me han dejado? Y fíjate, ¿y ahora qué voy a hacer yo con un niño pequeño? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y por qué me habrá dejado a mí? ¿Y qué habré...? ¿Me seguís? El sufrimiento se produce en la vida de las personas porque no aceptamos la realidad que nos toca vivir. Y eso es lo que nos encontramos en coaching a diario. Nos encontramos que la gente viene y te dice, ya Monse, pero no me entiendes. Es que mi negocio no va como hace 5 años. Es que ahora hago el doble de cosas y me vienen la mitad de clientes. ¿Os suena o no? Sí. Ya. Pero es que el mundo ha cambiado. Pero es que la situación ha cambiado. O hay gente que te dice, ya, pero es que resulta que he trabajado 20 años en esa empresa, he dado mi vida entera por esa empresa y ahora resulta que después de 20 años estoy en la calle. Ya. Pero la única realidad es que para dejar de sufrir y hacer algo hay que aceptar lo que nos toca vivir. Y a veces no es fácil. ¿Estáis de acuerdo conmigo? El sufrimiento, dicen que es la emoción que no es necesaria para el ser humano. Es decir, sufrimos porque nos engañamos. Así como todas las demás emociones son sanas, emociones mover a la acción. Cada emoción que nos viene es para movernos a una acción. El sufrimiento es gratuito. La única cosa por la que sufrimos es porque no aceptamos la situación que nos toca vivir. Y en el momento que la aceptamos, es cuando podemos hacer algo con ella. Sí, es que ya el mundo no es como hace 5 años, o es que la situación ha cambiado. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y a partir de ahí, como nosotros decimos, cojo las riendas de mi vida y empiezo a hacer algo con esa situación. Pero esto que es tan obvio, que lo estoy haciendo tan obvio, nos cuesta mucho al ser humano aceptar que las cosas cambien. Hay personas que no quieren que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque dicen, si llevo 20 años haciendo las cosas de una forma, ¿por qué las tengo que hacer ahora de otras? Pues porque el mundo cambia. Es más,
No sobrevive la especie más fuerte, eso lo conocéis, ¿no? Sobrevive la especie que mejor se adapta a las circunstancias. ¿Y qué nos está ocurriendo hoy en día? Pues que las circunstancias hoy en día cada 3 años son diferentes. Es decir, que el mundo va rapidísimo. Que el mundo va mucho más rápido de lo que muchas personas son capaces de ir. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Que la situación cambia, o lo que se dice, la cultura cambia en cuestión de 3 años. Y lo que hace 3 años valía, 3 años después ya no está sirviendo. Porque el mundo va muy deprisa. Y en el sector hostelero, del que sois la mayoría, ¿cuántos sois del sector hostelero? Vale, pues la mitad más o menos. Y en el sector hostelero es que el mundo está cambiando muy deprisa. ¿Estáis de acuerdo conmigo? En el sector hostelería. Es decir, la gente ya no consume o no consumimos como consumíamos antes. Ya no compramos como compramos antes. Y os aseguro que es un sector que conozco muy bien. ¿Por qué? Porque he trabajado mucho en agencias de viajes. Es más, durante 2 años he estado dando formación a diferentes agencias de viaje por toda España. La gente ya no va, o cada vez menos, a comprar una agencia de viajes. ¿Estáis de acuerdo? Porque la gente se está acostumbrando a comprar o a obtener los productos del servicio hotelero de otra forma. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Fantástico. Pues fijaros, yo esto del sufrimiento, como os digo, me costó 2 años de entender. Porque por el día trabajaba, pero por la noche no aceptaba lo que me tocaba vivir. ¿Y qué me pasó al cabo de 2 años? Pues yo creo que la vida es muy sabia muchas veces. Y si no aprendes a la primera, pues la vida te da un toque y aprendes a la segunda. Y al cabo de 2 años, la situación para mí se complicó de nuevo un poco. ¿Por qué? Porque al cabo de 2 años lo que yo desarrollé fue un cáncer. Es decir, al cabo de 2 años de gran sufrimiento, porque fue lo que yo tuve con mi cuerpo y conmigo, tuve la enfermedad de un cáncer. Nueva crisis en mi vida, ¿sí o sí? Pero fijaros lo que es la vida. Que te deje tu marido 2 años antes con tener un cáncer 2 años después, a que las crisis son relativas. A que todo es relativo en la vida si lo comparas. De nuevo, nueva oportunidad. ¿Por qué nueva oportunidad? Porque en ese caso fue cuando yo, voy a decir, toqué fondo y dije, ¿qué me está pasando? O sea, para que yo enferme. Y comencé a hacerme preguntas que nunca antes me había hecho en la vida. Nunca. Porque cuando uno tiene una enfermedad como el cáncer, no sé si alguno lo habéis tenido algún familiar, pues uno se plantea cosas como, ¿y si me muero mañana? ¿Puedo decir que he sido feliz? O, si la vida me diera una segunda oportunidad, cosa que en aquel momento no sabía, ¿realmente querría seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora? Y lo malo no fueron las preguntas. ¿Qué fue lo malo? Las respuestas. Las respuestas. Las respuestas eran que si realmente me moría, pues no puedo decir que hubiera sido infeliz, no, porque no era infeliz, pero tampoco había sido feliz. Había hecho lo que se suponía que me habían dicho, tampoco sé quién, ¿no? La sociedad, o para ser feliz. Tú estudia que serás feliz. Pues aquí esta señora, una carrera, 2 máster. Tú trabaja y trabaja mucho que serás feliz. Pues a trabajar como la que más. Tú cásate que serás feliz. Y yo pues me casé y ya sé. Y yo me pregunto, vale, ¿y entonces cuándo voy a ser feliz? Porque luego es cuando tengas hijos, ¿verdad que sí? Y luego es cuando, y luego hipotécate, y luego trabaja toda tu vida, y luego no sé qué, y luego cuando te jubiles. Y luego ya cuando te jubiles, enfermas, y al final cuando... Pues había entrado en el juego, ¿vale? De un poco no pensar qué era yo, qué era mi vida. Y la respuesta es que no era feliz. No infeliz, pero no era feliz. Y empecé a preguntarme si la vida me diera otra oportunidad, si realmente quería seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y la respuesta era que no. Tampoco tenía ni idea qué quería hacer. O sea, ni idea, os lo prometo. Porque estaba completamente perdida. Obviamente lo primero que quería hacer es curarme del cáncer, porque tenía un niño de menos de 2 años en aquel momento y quería salir para adelante por él y curarme de ese cáncer. Y en esto, pues crisis, oportunidad, me empecé a investigar qué hace a la gente feliz, qué no hace a la gente feliz, cómo funciona la mente humana, cómo somos, y fue donde me metí en este mundo en el que estoy ahora, por casualidad y por una enfermedad. Tuve la gran suerte de que la vida me diera una segunda oportunidad, es decir, de que me curara de mi cáncer, de mi enfermedad.
Tuve la gran suerte de poderme ir a Estados Unidos a investigar en qué es esto de la neurociencia, qué es esto del coaching, cómo funciona la mente humana. Estuve 2 años allí formándome y posteriormente mi trabajo fue el traer esto aquí a Salamanca, porque yo soy de Salamanca, y el traerlo a la Universidad de Salamanca. Ese era mi sueño, es un sueño que a día de hoy es realidad. Dirijo 2 máster en la Universidad de Salamanca, uno de coaching deportivo que va a inaugurar este año Ramón y otro de coaching e inteligencia emocional. Y gracias a esta crisis apareció la gran oportunidad de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que sí puedo decir hoy en día, y me acuesto muchas noches, digo, si me muriera hoy, ¿podría decir que mi vida es feliz? Y la respuesta es sí. Porque realmente, os lo prometo, hago lo que me gusta y me apasiona, que es enseñar todo esto que yo he aprendido a la gente. No me canso nunca. Dice la gente, ¿cómo es posible que no te canses? Porque yo creo que cuando uno hace las cosas que le gustan y con pasión es difícil cansarse. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque parece que tienes cada día más energía, cada día más fuerza, y es simplemente por el hecho de que estás haciendo lo que realmente te gusta. Y si me dijeran, ¿seguirías haciendo esto el resto de tu vida? Pues hombre, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que lo haría, me pagaran o no, que es una de las preguntas que me hizo uno de mis maestros en Estados Unidos. Tienes que encontrar un trabajo, que te paguen o no te paguen, tú harías, aunque no te pagaran. Y la verdad es que sí tengo ese trabajo. Esta es la historia, ¿vale? Esta es mi historia. Este es el motivo también por el que hace 1 año y medio hemos abierto la Universidad de la Felicidad en España, que hoy estáis aquí, ¿vale? Universidad de la Felicidad, para enseñar a las personas que se puede ser feliz, que la felicidad es algo que se aprende, que es cuestión de empezar a entender cómo funcionamos por dentro, que es algo que se aprende y que además se entrena, y que obviamente podemos ser felices en nuestra vida. ¿Bien hasta aquí o no? ¿Sí? No sé si alguno se me ha dormido. Bien. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que nos lleva en la conferencia de Convierte tiempos de crisis en oportunidades. ¿Y por qué no me pasas? Tengo aquí el puntero, María. Mira a ver si ahora me papel. Vale, hemos visto que es una crisis. Pues muy bien, no me pasa, sí me pasa. Aquí. Y hemos visto que viene del latín, ¿vale? También no hemos visto esto, pero lo vamos a ver. El término crisis en Occidente está asociado, Occidente, donde estamos, donde vivimos, está asociado a algo negativo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? O sea, hablamos de crisis y parece que viene algo malo. Sin embargo, en Oriente se utiliza como oportunidad para el cambio. Detrás de cada crisis hay un cambio y ellos ven ese cambio como que puede ser algo positivo. Lo importante es... Sí, buenas tardes. Lo importante es cómo nos situamos nosotros con respecto a las crisis. Es decir, una crisis no es más que una situación en la que todo se tambalea, en la que todo cambia, pero ¿cómo vivo yo esa crisis? ¿La vivo como una víctima de las circunstancias o la vivo con responsabilidad? ¿Y qué es esto de la responsabilidad? Pues de nuevo nos vamos al coaching ontológico, a la etimología de las palabras. Y la palabra responsabilidad la dividimos en realmente de dónde viene. Respons, habilidad, faltaría la H. ¿Qué quiere decir ser responsable desde este punto de vista, desde esta etimología de la palabra? Respons, habilidad. Habilidad para dar respuesta. Habilidad para ver qué puedo hacer con cualquier situación. Cuando nosotros decimos que ante cualquier cosa en la vida, pero ante las crisis, puedes ser víctima o responsable, ser responsable quiere decir es ¿qué puedo hacer yo ante esta situación que me toca vivir? ¿Qué puedo hacer yo para que esto cambie? ¿Qué puedo hacer yo para vivir esta situación de otra manera? Y vuelvo a decir, en la vida hay 2 opciones con esto. O uno es víctima de sus circunstancias, o uno es responsable. Responsabilidad es la capacidad o habilidad para dar respuesta a cualquier situación que me toque vivir. ¿Creéis que hoy en día somos responsables de las circunstancias? ¿Nos hacemos responsables de nuestras vidas o de lo que nos toca vivir? ¿O muchas veces echamos balones fuera? La culpa es del gobierno, la culpa es de la situación,
la culpa es de los políticos, no decimos la culpa, pero son los responsables de lo que nos está pasando, ¿no? Los políticos son los responsables de lo que nos está pasando. O la sociedad es la responsable de lo que nos está pasando. O somos víctimas de nuestras propias circunstancias, ¿sí o sí? Sí. Desde el punto de vista del coaching nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque siempre podemos hacer algo para que eso cambie. Y eso es ser responsable. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que esta situación cambie? ¿Qué puedo hacer yo para que mi negocio vaya mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que mi relación de pareja vaya mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que mi vida vaya mejor? Porque a veces nos quejamos hasta de nuestra propia vida. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿No estás de acuerdo? Pues entonces es que tú estás en el rol de responsable. ¿Por qué? Porque yo tampoco estoy de acuerdo. Yo siempre tengo la capacidad de hacer algo para que mi situación cambie. Y cuando digo siempre, siempre. Esto mismo se lo enseño a las enfermas de cáncer. Ante una enfermedad como el cáncer, hay mucha gente que se siente víctima de sus circunstancias, ¿sí o sí? Porque a mí, y fíjate, y qué me va a pasar, y me moriré o no me moriré, y qué va a pasar con mi situación, y qué va a ser de mí. Eso es estar en el rol de víctima. ¿Desde esa situación podemos cambiar algo? Como yo les digo, y porque obviamente cuando hablo con ellas y cuando trabajo con ellas, trabajo mucho con la Asociación Española del Cáncer y muchísimo más aquí en Salamanca, y yo le digo, ¿y por qué no a ti? O sea, ¿qué pasa? ¿Que tú eres más guapa que otra para que no te entre un cáncer? ¿A que si te toca la lotería no dices, ¿por qué me ha tocado a mí la lotería? Porque las cosas nos pasan y nos pasan a todos. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para curarme? ¿Qué puedo hacer yo para hacerme responsable de mi enfermedad? ¿Qué puedo hacer yo para ponerme en manos de los mejores médicos? O para ponerme en manos de los mejores terapeutas? O para curarme. ¿Qué puedo hacer yo para ser proactivo con lo que me toca vivir? ¿Lo vemos o no? Pues esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y fijaros, esto nos lo enseñaban desde que el mundo es mundo. Esto del coaching, que ahora está de moda el coaching o no? ¿Vale? Parece que todo es coaching. Y que hay coaching por todos lados, hasta el Bisbal es coach ahora, y la Malú y estos. Esto que ahora está de moda, ¿vale? Nos lo llevan enseñando desde que el mundo es mundo. Es decir, lo que sí hay ahora es una metodología de cómo estudiar esto. Una metodología de cómo aprender esto. Pero esto del coaching no es nada nuevo. Nosotros los coaches decimos que el primer coach que existió en la historia fue Sócrates, ¿vale? Por lo tanto, imaginaros de cuándo estamos hablando, de 490 a.C. ¿Y por qué Sócrates? Porque Sócrates partía de la misma base que os estoy explicando de la responsabilidad. Él decía, si una persona tiene un problema, y problema entre comillas, es porque también tiene la solución a ese problema. Si no, no tendría el problema. Él decía, lo que te tienes que hacer es mejores preguntas para obtener mejores respuestas. ¿Lo vemos? Lo mismo que nos enseñaba Sócrates, nos lo enseñaba Albert Einstein. ¿Conocéis a Albert Einstein? ¿Sí o no? En persona no. En persona no, yo tampoco he tenido la suerte. Fijaros, Albert Einstein explicaba exactamente lo mismo que nos decía Sócrates, o que estoy explicando hoy desde el punto de vista del coaching. Él decía, si tienes un problema, lo que no puedes pretender es resolverlo en la misma vibración que has creado el problema. Lo que tienes que hacer es ampliar tu vibración para resolver la situación que te toca vivir. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista del coaching? Que si tienes un problema, no puedes resolverlo pensando igual que has creado el problema. Y nosotros a esto lo llamamos pensar dentro de la caja. Porque si piensas igual que se ha creado el problema, lo que vas a hacer es hacer el problema más fuerte, más grande. ¿Lo vemos? Tienes que ampliar tu vibración. ¿Y qué quiere decir esto? Pensar de forma diferente hasta como habías pensado en ese momento que se ha creado el problema. ¿Lo entendemos hasta aquí? Fijaros lo que es pensar dentro de la caja. Voy a poner una situación fácil. Una persona que a día de hoy se queda en el paro. ¿Vale? ¿Situación fácil, sí? ¿Nos la podemos imaginar todos? Y facilísimo digo de imaginar, ¿vale? Y empieza a decir, fíjate, Monse, y ahora con 5 millones de parados, y la situación como está, y la edad que yo tengo, y qué va a ser de mi vida a partir de ahora, y encima con la formación que yo tengo. ¿Creéis que así va a encontrar alguna solución al problema? Nunca. Pues esto
es mucho más habitual de lo que creemos, y es pensar en la misma vibración que hemos creado el problema, es decir, darle vueltas a la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es el primer paso que os he explicado ya para cambiar una situación que nos toca vivir? Esto lo tenéis que saber porque lo he explicado un segundo. El primer paso es ¿cuál? Ser responsable. Aceptar la situación que nos toca vivir. O sea, aceptarla, es decir, bien, sí, estás en el paro. Y a partir de ahí, como nos decía Albert Einstein, amplía tu vibración. ¿Qué quiere decir ampliar tu vibración? Pues para obtener mejores respuestas, hazte mejores preguntas. Esa es la clave. Eso es ampliar la vibración. Es decir, piensa de forma diferente a como venías pensando hasta el día que has creado el problema. Hazte mejores preguntas para obtener mejores respuestas. Por ejemplo, bien, ¿qué ventajas tiene la edad que tienes con la edad que tú tienes? Porque es verdad que ser mayor tiene ventajas, ¿sí o sí? Sí. ¿Ser joven tiene ventajas? Sí. Depende para qué, como todo. ¿En qué puede ser tú bueno? Preguntas como esas. ¿En qué puedo aportar yo un valor añadido? ¿En qué sectores a día de hoy no hay paro? Porque os aseguro que somos expertas en eso. Hay profesiones a día de hoy en la que no hay paro. Es más, es mucho mayor la oferta que la demanda. Y no hay personas preparadas. Os puedo hablar de nuestra profesión, que es la de coaches, que están por todas partes buscando buenos coaches en grandes empresas. Las de personal shopper, que están buscando grandes personal shopper aquí mismo, en el Centros del Corte Inglés en Castilla y León. Community manager, ¿os suena todo este tipo de profesiones? Pues este tipo de profesiones a día de hoy, buena gente todavía, no están preparados. Y sin embargo, las grandes empresas están pidiendo este tipo de personas. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor es que ya no se necesitan tantos abogados como antes. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Se necesita cambiar un poco el foco. Se necesita empezar a ver dónde está la oportunidad en estos nuevos momentos. Porque fijaros, de las 10 empresas que más cotizan en bolsa a día de hoy, ninguna de las 10 existía hace 10 años. ¿A qué eso da que pensar? Y bastante. De las 10 empresas a nivel mundial que más cotizan en bolsa a día de hoy, ninguna de las 10 existía hace 10 años. ¿Por qué? Porque son empresas que están creadas. Y es más, nos dicen que pasará lo mismo de aquí a 10 años, que las nuevas empresas no existirán todavía a día de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando a velocidad agigantada. Porque la situación está cambiando de un día para otro. Y os he repetido antes que no va a sobrevivir el más fuerte. Va a sobrevivir el que mejor se adapte a las nuevas circunstancias que nos tocan vivir. ¿Lo vemos o no? Sí. ¿Sí? Bien, pues fijaros cómo nos lo explicaba Albert Einstein. Tengo un reto, tengo un problema, me hago mejores preguntas y tarde o temprano encuentro la solución. Es decir, amplío mi vibración y paso a una nueva caja. ¿Pero qué suele pasar tarde o temprano de nuevo en la vida de las personas? Que volvemos a lo mismo. Bueno, que volvemos a lo mismo o que se nos plantea un nuevo ¿qué? Un nuevo problema, un nuevo reto. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Un nuevo problema, un nuevo reto. Por lo tanto, hay que buscar nuevas soluciones, ¿sí o sí? Sí. ¿Estáis dormidos los de atrás? No. No. Muchas gracias. Nuevos retos, nuevos problemas y tarde o temprano que se nos plantean de nuevo. Más soluciones. Nuevas soluciones y de nuevo. ¿Y así hasta cuándo? Siempre. Os prometo que cuando viví esto la primera vez, que estaba en Estados Unidos y acababa de pasar mi cáncer y todavía no estaba bien, y yo decía, o sea que acabo de pasar esto, y tú me quieres, ¿sí? ¿Y tú me quieres decir a mí que esto no se va a acabar nunca, que ahora que acabo de pasar la situación del cáncer y del divorcio, va a venir otra nueva situación? Y no se me olvidarán nunca las palabras que me dijo, porque yo le dije, digo, entonces, pues me cabré y todo. Porque digo, entonces esto de las cajas, ¿qué pasa? ¿Que no se acaba nunca? Y me dijo el profe, sí, Monse, el día que tú acabes en la caja, esa es la última caja. Y es verdad, ¿por qué? Porque mientras estemos vivos, mientras estemos aquí, la vida nos va a poner nuevos retos. Y es parte del proceso de vivir. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Cuál
es la buena noticia de esto? Hay buenas noticias. Hay buenas noticias, que nos la... ¿Cuál es la buena noticia de esto? Pues lo que de nuevo nos explicaba muy bien el señor Albert Einstein. Y él decía, si tú eres una persona de nivel 2 o de vibración 2, como explicaba él hablaba de vibraciones, y te encuentras con un problema de vibración o nivel 7, ¿cómo te va a quedar a ti ese problema? Enorme. O sea, yo no voy a poder con él. Me va a superar. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Esta era yo cuando mi marido me dijo que se divorciaba de mí. En aquel momento, a mí aquello fue como, el mundo se acaba. Ahora bien, ¿qué explican ellos? Si tú llegas a ser una persona de vibración 8 o vibración 9 y te encuentras en tu problema de vibración 6 o 7, ¿qué es eso para ti? Un trámite. Ya no es ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Que al final consiste en aprender este proceso lo más rápido posible y lo antes posible, es decir, adaptarte a los cambios. La vida nos enseña, vamos a decir por ensayo y error, la vida nos va enseñando a decir, bueno, me caigo, me levanto y aprendo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Qué nos está diciendo hoy la neurociencia o todo lo que nos explicaba Albert Einstein? Que no hace falta pasar por este proceso por ensayo y error. Siempre han dicho que los años dan la tranquilidad y la sabiduría. ¿Estáis de acuerdo? Pues ¿qué nos dicen ahora? Que lo puedes aprender si empiezas a entenderte desde muy joven sin tener que pasar por todo ese sufrimiento. ¿Lo vemos hasta aquí? ¿Queréis aprender un poco o no? Sí. No sé, yo con esa energía. ¿Queréis aprenderlo o no? Sí. Que hay que poner energía a la vida. Vamos a ver. ¿De qué estamos formados los seres humanos? ¿Vale? ¿De qué estamos hechos un ser humano? Pues todos somos seres humanos los de esta sala. Sí. Y los de internet son seres humanos. Vamos, no, ¿qué te dicen por ahí? Que son seres humanos los de internet. Vale. Todo ser humano, ¿vale? Está formado por una mente. Tenemos una mente, y escuchadme bien, tenemos una mente, pero no somos nuestra mente. Que esta es una de las claves y en lo que nos equivocamos. Tenemos un ordenador, pero no somos nuestro ordenador. Somos un ser humano, Monse, que tengo que aprender a gestionar y a entender mi ordenador. ¿Lo entendemos? En la medida que yo aprenda a trabajar con mi ordenador, con mi mente, mi vida va a ser más fácil. En la medida que yo empiece a entender cómo funciona esto, todo lo demás va a ser más fácil. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un ordenador y aprendo por ensayo y error, me va a costar mucho más que si sé cómo trabajar con los programas del ordenador. ¿Estáis de acuerdo? Pues exactamente igual con la mente. Puedo aprender por ensayo y error de la vida o puedo empezar a entender cómo funciona la mente humana, cómo funciona mi mente, que es lo que vamos a ver ahora. Además tenemos un cuerpo, ¿vale? Es decir, no soy mi cuerpo, tengo un cuerpo físico, pero yo soy Monse, que soy más que mi cuerpo. En el cuerpo lo vemos muy fácil. Si yo quiero tener un cuerpo sano, ¿qué tengo que hacer? Deporte, comer sano, dormir las horas adecuadas, beber agua, ¿de acuerdo? Con el cuerpo se ve muy claro, pues fijaros, con la mente es exactamente lo mismo. Si yo quiero aprender a ser feliz, si yo quiero aprender a gestionarme, tengo que empezar a entender cómo funciona esto, ¿vale? Y se me ha ido. Se me ha ido la mente. Se ha quedado en blanco la mente, a ver dónde se nos ha ido. A ver, esto después. Bien. Y tenemos también emociones. ¿Qué quiere decir esto que tenemos emociones? Pues que como seres humanos que somos, tenemos emociones, pero no somos nuestras emociones. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Puedo tener en un momento tristeza, pero no soy mi tristeza. Puedo tener en un momento rabia, pero no soy mi rabia. Puedo tener en un momento frustración, pero no soy. Soy una persona que tiene emociones en un momento dado. Es más, menos el sufrimiento del que os hablaba antes, todas las emociones vienen a nosotros para algo bueno. Las emociones, mover a la acción, que es lo que significa mover a la acción, vienen a nosotros para movernos a una acción. Si yo siento rabia o siento frustración, es porque hay algo que estoy viendo que es injusto, ¿lo vemos? Y como lo siento y lo veo injusto, esa emoción me viene a indicar
que hay algo que yo tengo que cambiar. Si yo tengo tristeza, esa emoción me viene a decir que he perdido algo, que tengo una pérdida que todavía no he aceptado. Y como no la he aceptado, estoy viviendo con esa tristeza. Por lo tanto, no voy a hablar hoy de emociones, porque no es el curso, hablamos es de crisis, pero sí para que os quede, las emociones nos vienen a indicar qué acciones tenemos que tomar en nuestra vida. Y ninguna emoción en sí es mala, menos el sufrimiento. ¿Lo vemos? Vamos a trabajar un poquito hoy cómo funciona nuestra mente. ¿Queréis aprender cómo funciona? Sí. ¿Sí? Va. Fijaros. Primer paso de la mente. Según pienso, ¿vale? Un pensamiento que tengamos en nuestra mente. La primera pregunta que os hago es, ¿quién piensa aquí? O sea, ¿quién piensa por vosotros? ¿Eso lo tenemos claro? ¿Sí? No hay nadie que piense por vosotros, ¿verdad? Cada pensamiento que tenéis lo estáis eligiendo consciente o inconscientemente. ¿Por qué explico esto así? Porque hay veces que parece, o hay gente que cree, como que la mente piensa sola. O sea, como que los pensamientos vienen sin que nosotros... No, puede que no estemos siendo conscientes, pero realmente ese ser humano que poníamos en el triángulo es el que está eligiendo pensar. ¿Nos damos cuenta o no? Cada pensamiento que tenemos, ¿vale? Cada vez que tenemos un pensamiento, dos neuronas conexionan. Eso es un pensamiento. Una neurona conexiona con otra neurona, se produce el pensamiento. Cuando dos neuronas conexionan, se produce una sinapsis y una descarga química. ¿Habéis visto alguna vez un reportaje de neuronas? ¿Sí? ¿Sí o no? No. Dos neuronas conectan y se produce una descarga química. ¿Qué ocurre? Que cada pensamiento tiene sinapsis diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Tiene conexiones diferentes. Si yo, por ejemplo, empiezo a pensar, en preocuparme, ¿bien? En qué va a ser de mi futuro, qué va a pasar con mi negocio. Esta sinapsis empieza a segregar neuropéptidos del tipo del cortisol, del tipo de la cortisona, por tanto me empiezo a estresar. A ver si me explico para que todos nos entendamos. Cada pensamiento segrega sustancias químicas diferentes. Si yo empiezo a preocuparme, empiezo a segregar sustancias químicas a mi cuerpo muy diferente que si empiezo a pensar en positivo. ¿Lo entendemos o no? Solo por el hecho de pensar. Claro, según pienso, y esto es química, ¿vale? Aquí no hay nada que... Según pienso, así... ¿Qué le pasa a esto, Ramón? Siento. Y vuelvo a decir, es por química. Porque cada pensamiento que tengo segrega sustancias químicas a mi cuerpo. Y si empiezo a pensar en negativo, vamos a llamarlo así, empiezo a sentir en negativo. Empiezo a sentir el cortisol, la cortisona. Por lo tanto, ¿cómo empieza a sentirse mi cuerpo? Mal. Empiezo a tensarme, empiezo a ponerme duro, mi corazón empieza a acelerarse, mi sangre empieza... Como me empiezo a sentir mal, ¿qué tipo de pensamientos empiezo a tener? Peores. Como empiezo a pensar peor, ¿cómo me empiezo a sentir? Mucho peor. Y esto es lo que llamamos nosotros el círculo. ¿Vale? Pienso mal, me siento mal. Como me siento mal, pienso mal. Como pienso mal, me siento mal. Y al final hay personas que están completamente intoxicadas. Es decir, químicamente su cuerpo está estresado. O químicamente su cuerpo está tenso, porque lo están haciendo habitualmente. Y es ahí cuando tienen que a lo mejor tomar la pastilla. ¿Qué es la pastilla? El neuropéptido, el neurotransmisor que en ese momento mi cerebro no está segregando. Y es cuando los médicos nos dan el Valium, o nos dan el Prozac, o nos dan el Lesatil, o la pastilla que sea, para comenzar a relajar el cuerpo. ¿Lo vemos o no? Porque no somos capaces de hacerlo de forma natural. Nosotros decimos que la mayor farmacia del mundo que tenemos está aquí. ¿Dónde está la mayor farmacia del mundo? Y es gratis. El problema es que no sabemos utilizar nuestra mente. Y como no sabemos utilizarlo, nos lo tienen que dar desde fuera. Obviamente, ¿hay veces que hay que tomar esa pastilla? Sí.
Nosotros trabajamos con personas que nos mandan a personas que toman pastillas y nos dicen, pero a la vez empieza a reeducarles cómo funciona su mente. Porque ¿qué ocurre si solo tomo la pastilla pero no empiezo a ver cómo funciona el mecanismo de los pensamientos? ¿Qué ocurre con el tiempo? Que el cuerpo se ha acostumbrado a la pastilla, que mi mente sigue pensando de la misma forma, por lo tanto, o tengo que aumentar la dosis o no me hace efecto. Y llega un momento que, por mucho que aumente la dosis, mi cerebro sigue pensando o funcionando de la misma forma. ¿Lo entendemos? Claro, según pienso, así siento, ¿vale? Y aquí es el cóctel químico que tiene mi cuerpo. Pero según siento, yo no sé cómo va esto. Ah, ya, es que no, ya, pero ya lo he entendido. Pero según siento, así actúo. Es decir, según se siente mi cuerpo, si estoy estresado, voy a actuar de una forma muy diferente a si estoy tranquilo. ¿Estáis de acuerdo o no? Si veo el futuro con preocupación, con qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo va a ser, voy a actuar muy diferente a si estoy mucho más relajado con respecto a mi futuro. Por lo tanto, actúo en función de lo que siento y siento en función de lo que pienso. Y los resultados de mi vida, que es el final de la fórmula, vienen de acuerdo a cómo actúo. ¿Qué decimos nosotros? Si los resultados de tu vida a día de hoy, en el área que sea, no te gustan, empieza a ver qué tipo de pensamiento estás teniendo en eso. Porque todo comienza por cómo pensamos. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? Os voy a poner un ejemplo. A mí me gusta poner y que queda muy claro que a los alumnos también les gusta mucho. Vamos a verlo cómo lo explica la madre naturaleza. Esto mismo que os acabo de explicar. A ver si me queda bien. ¿Esto qué es? Ha quedado bonito, ¿no? Un árbol. Un árbol que tiene manzanas, ¿vale? ¿Os parece bien que tenga manzanas? Vale, manzanas. Y fijaros cómo funciona esto esto mismo con la naturaleza. Resulta que tengo un árbol que me da manzanas. Y yo digo, pues es que yo no quiero manzanas. O sea, yo quiero peras y este árbol mío me da manzanas. Bueno, venga, no pasa nada, venga, me voy a animar, voy a recoger todas las manzanas, voy a regar el árbol, voy a esperar y seguramente el año que viene tenga peras. ¿Qué ocurre el año siguiente? Manzana. Otra vez manzana, ¿verdad? Joder, qué mala suerte tengo en la vida. O sea, llevo un año entero esperando a obtener peras y de nuevo tengo manzanas. La verdad que y encima el vecino tiene peras y yo manzanas. Es que, ¿verdad que sí? Bueno, venga, no me voy a desanimar. Esto ya lo que... Voy a quitar las manzanas, voy a seguir regando mi árbol y el año que viene tendré peras. Ahí lo que te falla es que no quieres el manzano, no quieres el... ¿Qué ocurriría la temporada siguiente? Os tendría manzanas de nuevo, ¿verdad que sí? Y la vida es una mierda, como dice la gente. La vida es una mierda. ¿Por qué? Porque yo nunca tengo lo que quiero. Estoy regando mi árbol, estoy trabajando, pero no obtengo nunca lo que yo quiero. Otra vez manzanas. ¿Cuál es la única opción de obtener peras? Hablar con el vecino. Negociar con el vecino y cambiar el árbol, sembrar un peral, injertar un peral, sí o sí. Empezar a pensar de forma diferente. Es decir, como nos dice Einstein, empieza por plantar la semilla. Empieza por pensar de forma diferente para obtener resultados diferentes. Si no, ¿por qué tu vida va a ser diferente? ¿Por qué vas a obtener resultados diferentes si piensas igual que pensabas hace un año? Y a que nos reímos todos del árbol y decimos, qué tonto es el árbol, esto es toda una tontería. ¿Sí o sí? Pues eso es lo que hacemos. Además, demostrado científicamente. ¿Por qué? Dicen que tenemos de media al día entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios. O sea, fijaros cómo va la locomotora esta, ¿vale? Como una moto, como digo yo. De esos 60.000 a 70.000 pensamientos diarios, el 80% de ellos son los mismos que teníamos hace un mes, hace 2, hace un año. Es decir, que pensamos igual siempre. Y si pensamos igual siempre, ¿por qué esperamos obtener resultados diferentes en nuestra vida?
El ejemplo que ponían, o que poníamos en el último congreso de neurociencia es, esto es como tener una aplicación de móvil, sobre todo los iPhone de ahora, ¿no? Resulta que en el móvil, ¿cuántas aplicaciones podríamos tener? No sé si infinitas, pero muchísimas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y resulta que siempre usamos las mismas, ¿verdad que sí? Siempre tenemos las mismas. Pues con la mente humana hacemos lo mismo. Siempre utilizamos los mismos tipos de pensamiento. Siempre pensamos igual. Siempre conectamos las mismas cadenas neurológicas. ¿Quiere decir que no tengamos otras? Tenemos millones de otras, pero no las usamos. Otro ejemplo para que lo entendamos mejor. Imaginaros nuestro cerebro como una selva. ¿Os podéis imaginar una selva? Para atravesar esa selva nosotros tenemos hechos 3 caminos, ¿vale? Claro, lo más fácil para atravesar la selva, ¿qué es? Coger el camino que ya tengo hecho, ¿verdad que sí? ¿Qué ocurre? Que al atravesar la selva cada camino me va a llevar siempre al mismo sitio. Pues con la cabeza ocurre igual. Si quiero llegar a un sitio diferente al que estoy llegando, ¿qué tengo que empezar a hacer en el caso de la selva? Claro, pero eso requiere ¿de qué? De coger un machete y de abrir un nuevo camino. Pues con esto exactamente igual. Podemos crear lo que queramos. Podemos pensar como queramos. Obviamente hay que aprender a hacerlo. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sí, sí. Igual que se aprende el gimnasio, toda esta gente que le gusta tener un buen cuerpo y que cultiva el gimnasio y que hay que hacerlo, se hace con la mente. Al principio, ¿qué ocurre? Pues como dicen a veces los alumnos, que tengo hasta agujetas mentales. ¿Por qué? Porque estoy utilizando conexiones que no utilizo habitualmente. Pero al cabo de un tiempo, pues me es tan fácil como pensar como pensaba antes. Es decir, el camino de antes, en el caso de la selva, se va borrando y se abren nuevos caminos. ¿Lo vemos o no? Vale. ¿Pero qué ocurre? Y vamos a ver esto. Pues que lo primero, y es lo que tenemos que saber, es realmente, para salir de una crisis o para estar bien en la vida, es qué queremos. ¿Qué es realmente lo que queremos en nuestra vida? ¿Qué es realmente lo que queremos en nuestro negocio? ¿Qué es realmente lo que queremos a día de hoy en el área que sea? ¿Y sabéis lo que ocurre? Que el 50% del éxito en la vida, el 50%, es saber dónde estoy a día de hoy y saber lo que quiero. Eso es el 50% del éxito. Saber lo que quiero de forma positiva y demás. Pero fijaros lo que nos dicen las estadísticas. El 90% de las personas y el 70% de las empresas, el dato del 70% es de España, el 70% de las empresas no saben realmente lo que quieren. No lo tienen claro. Sí saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren. Y claro, si yo no sé realmente lo que quiero, ¿qué va a ocurrir al final? Fracaso. Fracaso, o a lo mejor acabo en un sitio que me gusta, pero a lo mejor acabo en un sitio que no me gusta. Como no sé lo que quiero, puedo acabar en cualquier lado. ¿Lo vemos o no? Para un barco que no sabe dónde va, puede acabar en Laponia, puede acabar en Nueva York. ¿Puede ser que me guste el destino? Puede ser. Pero si yo quiero ir al Caribe, lo voy a tener un poco complicado. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Quedaros con este dato. El 50% del éxito es saber lo que quiero, de forma positiva, es decir, ¿qué quiero? ¿Dónde estoy a día de hoy? Y medirlo. ¿Cómo está mi negocio? ¿Cómo estoy? Medido. ¿Qué quiero de aquí a 3 años? Y medido. Pues el 90% de las personas y el 70% de las empresas no saben realmente qué quieren. Y vuelvo a repetir, sí saben lo que no quieren. ¿Y sabéis lo que le ocurre a las personas que saben lo que no quieren y no lo que quieren? Cerrar un segundo los ojos para que probáis cómo funciona la mente. Un segundo, cerrar los ojos. Un segundo. No penséis en elefantes. Que nadie se imagine un elefante. No os imaginéis un pingüino. Que nadie se imagine un pingüino. No quiero que nadie vea ahora en su mente un cubito de hielo. Que nadie vea un cubito de hielo. No os imaginéis un avión. Que nadie se imagine un avión. Abrid los ojos. ¿Qué habéis visto? Yo os digo lo mismo. No os imaginéis un bebé. ¿Y qué es lo primero que viene a la mente humana?
Pues fijaros lo que le ocurre a la gente que sabe lo que no quiere y no lo que quiere, que es lo que denominan la ley de la atracción, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos lo estamos poniendo muy difícil. No quiero crisis, no quiero crisis, no quiero crisis, no quiero que me vaya peor, no quiero que no sé qué, y al final ¿qué hago? Claro, me centro en la crisis. Y como me centro en la crisis, no me estoy centrando en la oportunidad, ¿lo vemos? Me estoy centrando en el problema, que es lo que hablaba Albert Einstein. ¿Y cómo supero la crisis? ¿Y cómo hago más recortes? Pero estoy centrada en el problema, no en la solución. ¿Lo vemos un poco lo que nos explicaba Albert Einstein? Si me centro en la crisis, no me puedo enfocar en la solución. Si me centro en el problema, estoy en las primeras cajas, pensando igual que se ha creado el problema. Y es más, esto es lo que ha hecho que el problema lo hagamos más grande. ¿Por qué? Porque obviamente si estoy pensando en la crisis y no quiero crisis, voy a ver cómo recorto, voy a ver cómo despido, y eso que trae al final. Menos consumo, más. ¿Lo vemos o no lo vemos? La solución es cómo ampliar la caja. ¿Cómo tiene que ser para que este 50% del éxito sea real? Pues tenemos que saber, ¿vale? Nosotros lo llamamos meta. Ese 50% de lo que quiero, hacia dónde quiero ir, tiene que cumplir estas características. Es decir, tenemos que medir claramente dónde estamos a día de hoy y tenemos que poder medir claramente dónde vamos a llegar. Y fijaros, cuando yo digo medir, todo se puede medir. Porque hay gente que me dice, no, es que yo solo quiero ser feliz. ¿Eso es medible? Sí. Tendremos que ver cómo, ¿vale? La segunda es específico. Realmente la mente es muy fácil. Una vez que uno aprende a trabajar con esto, luego está chupado. Porque esto es como un ordenador. Tú le metes los comandos adecuados y te da lo que quiere. El problema es meterle los comandos adecuados. Tienes que decirle específicamente qué es lo que quieres. Porque yo le dice ser feliz. Digo, ¿pero qué es para ti ser feliz? Porque fijaros, para unas personas ser feliz es tener pareja, ¿sí o sí? Sí. Y para otras personas ser feliz es dejar a su pareja. Y en ambos casos las personas son felices. ¿Lo vemos? Por lo tanto, he puesto un ejemplo muy obvio para que lo veáis. No basta con decir lo que quiero, tengo que saber específicamente qué es lo que quiero. Si es buscar trabajo, cosa a la que nos dedicamos mucho en coaching, no vale decir buscar trabajo. Realmente, ¿qué trabajo quieres? Específico. Y cuanto más específico sea, más fácil va a ser que te prepares y que puedas conseguir ese trabajo. ¿Lo vemos? Otra cosa que necesita la mente es enmarcar en el tiempo, la T de meta. Es decir, necesitamos ponerle tiempo a cuándo vamos a conseguir los objetivos. ¿Dónde voy a estar dentro de 2 años? ¿Cuántos de vosotros podríais levantaros? No lo vamos a hacer, ¿vale? Pero para que tengáis el ejercicio en mente. Y podríais decir dónde, de aquí a 2 años, cuál es vuestro planning de vida. ¿Dónde vais a estar a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, en cada ámbito de vuestra vida? ¿Cuántos podríais decirlo? Vale, los que trabajáis en coaching conmigo, más o menos. Gracias. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque para un barco que no tiene puerto, cualquier puerto es bueno. Y si no sé dónde voy, pues a lo mejor puede ser que acabe donde me gusta, pero también tengo muchísimas más probabilidades de que acabe donde no me gusta, ¿sí o sí? Necesitamos tener los objetivos y tener claro dónde vamos, qué queremos en la vida. Y la mente necesita tiempo, decirle, ¿en cuánto tiempo? Por último, la A es alcanzable o realista. ¿Qué quiere decir alcanzable o realista? Pues que eso que quiero es realmente realista para mí en estos momentos, es realmente alcanzable. Y si es que sí, vamos a por ello. ¿Lo vemos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Interesante o no? Sí. Por lo menos me estoy haciendo pensar. Que es mi trabajo. ¿Eh? Eso es bueno. Mi trabajo es haceros pensar, para que penséis de forma diferente. Pero ¿qué nos ocurre a los seres humanos, verdad? Y esto nos ocurre a todos. Pues a los seres humanos nos ocurre que nos acomodamos, que vivimos en una zona que se llama zona de confort. Y además nos acomodamos muy rápidamente a las cosas, nos hacemos muy cómodos. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sí. Somos así. ¿Qué ocurre en la zona de confort? ¿Qué hay en esa zona de confort? ¿Quién me lo dice? Confort. Confort. ¿Qué más hay en esa zona de confort?
lo que conocemos, lo que ya sabemos, Tranquilidad. lo cotidiano, la tranquilidad, Seguro. lo seguro, nada de variación, nada de cambio. ¿Eh? Que no dispuesto a cambiar. Si te pilla en una de esas un problema, se pilló ya. Y hay gente que lo que quiere y dice, no, mira, a mí que no me saquen de la zona de confort. Yo, hay un refrán muy español que es virgencita que me quede como estoy. ¿Sí o sí? Sí. ¿Eso es posible? ¿Por qué no es posible? Pues sí, La vida está Porque en cada cambio, paso todo cambio. Porque la vida está llena de cambios y hoy en día más. Porque esto va a matacaballo. A lo mejor antes, ¿vale? En la vida de una persona había 3 o 4 cambios importantes. Me caso, me voy de casa a mis padres, no sé qué. Pero hoy en día, la vida es un continuo salir de la zona de confort. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Es más, se dice que de media, las personas que están entrando hoy en el mundo laboral van a tener una media de 7 a 8 profesiones o trabajos diferentes. Y estamos hablando que en la época de mis abuelos, que no es hace tanto, ¿vale? Lo ideal o el sueño de todos era meterte en un trabajo, ir ascendiendo en el mismo sitio y jubilarte, ¿sí o sí? Y lo mejor que te puede pasar es que te regalaran el reloj de oro y es que he trabajado toda la vida en la misma empresa. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Hoy en día eso es inviable. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Y hoy en día se dice que vamos a tener entre 7 y 8 trabajos de media. Trabajos de profesiones diferentes, que esto es mejor todavía. ¿Vale? Es decir, que nos vamos a estar reinventando continuamente. Yo en mí lo he visto claramente, porque en mi vida pensé que me iba a dedicar a esto. También han sido las circunstancias. Pero yo me he reinventado, me ha gustado, me ha apasionado por el tema, me he formado, me he ido a todos los sitios y aquí estoy dando clases de coaching y de neurociencia que no pensaba en mi vida. Por lo tanto, tampoco sé lo que voy a hacer el día de mañana. Lo único que sí tengo claro, y eso os lo digo de corazón, es que haré lo que me guste hacer. Porque después de pasar un cáncer, no estoy dispuesta a trabajar en algo que no me guste. Y dice la gente, bueno, ¿te lo puedes permitir? Digo, no, es que me lo creo yo. Es decir, si no, no trabajo. ¿Lo vemos o no? Bien, pues en la zona de confort no se puede estar, ¿vale? Y hoy en día menos. Yo daba cursos a los funcionarios de la Junta y es que ni ellos ya están en la zona de confort. Ni ella. ¿Por qué? Porque esta zona cada día está siendo más pequeñita, cada día se está recortando un poquito más, cada día la zona de confort es más inconfortable, ¿sí o sí? Y si no, imaginaros un vendedor de hace 10 años o un vendedor de ahora, que había gente que me decía en aquel entonces, hace 6, 7 años, no, es que a mí eso de internet para vender no, a mí no me hace falta, yo he sido vendedor toda mi vida, yo tengo mi cartera de clientes de toda la vida, yo ahora me va a meter a mí a usar internet y el aire, eso no es para... ¿Sí o sí? ¿Dónde están esos vendedores hoy en día? Obvio. Porque la buena noticia, ¿vale?, es que esto de cambiar no tiene edad. Y te encuentras con gente de 60 y 70 y 80 años adaptadas al cambio con una flexibilidad mental increíble. Y te encuentras con gente de 30 que está en esta zona de confort y no quiere cambiar absolutamente nada. O sea, que no es cuestión de edad física, es cuestión de edad mental. Por lo tanto, estar en la zona de confort no es posible. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues crear nuestros cambios. Salir a buscar nuevos objetivos. Hacer del cambio nuestro aliado. Es decir, lo que nosotros llamamos neurofitness. ¿Habéis oído hablar de esto? Trabajar con las neuronas. Hacer del cambio algo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo lo nuevo sea fácil. Para todo lo que venga sea más fácil. Cosas muy sencillas del neurofitness que trabajamos y que os lo digo hoy. ¿Queréis saberlo? ¿Para empezar a practicar? Sí. ¿Queréis saberlo o no? Sí. Cosas muy sencillas, por ejemplo, ¿con qué pierna os metéis el pantalón cada mañana? O las medias las mujeres. Con la derecha. Porque siempre lo hacemos con la misma. Y el que no lo sabe es porque siempre lo hace con la misma, porque está automatizado. Por lo tanto, neurofitness empieza a hacer nuevas conexiones neurológicas, empieza a trabajar más áreas de tu mente, empieza por ponerte el pantalón a lo mejor por la otra pierna, con lo cual ya estás haciendo gimnasia mental. ¿Lo vemos? ¿Qué cosas más sencillas? Empieza a lo mejor por si todos los días te lavas el cepillo con los dientes con esta mano con el cepillo, empieza a hacerlo por la otra. A lo mejor es un poco incómodo, ¿estáis de acuerdo? Sí. Pero ya estás haciendo neuroplasticidad, ya estás creando nuevas conexiones. Ya estás haciendo que tu cerebro empiece a trabajar de otra forma. Y es gratis y es fácil de hacer, ¿sí o sí? Sí. Empieza por caminar por lugares diferentes.
Si todos los días vas a trabajar por la misma ruta, ¿qué vas a ver todos los días? Lo mismo. Por lo tanto, no te va a dar para pensar de forma diferente. Anda por sitios diferentes y empezarás a ver opciones diferentes. ¿Lo vemos? Pues en esto consiste un poco el neurofitness. Es decir, empieza a salir a conseguir tus objetivos, a salir a la zona de objetivos para que tu zona de confort cada día sea más grande, cada día sea más amplia. Ahora, desde que salimos de la zona de confort hasta que alcanzamos un objetivo, ¿qué ocurre ahí? Que a veces el camino es largo, ¿estáis de acuerdo conmigo? Que a veces desde que salgo de la zona de confort hasta que alcanzo el nuevo objetivo hay un periodo, ¿verdad que sí? Que es lo que nosotros denominamos periodo de transición o la tierra del easy. ¿Vale? ¿Por qué le decimos la tierra del easy? Porque imaginaros que quiero abrir un nuevo negocio hoy en día. Y empiezo con mucha ilusión, meta clara, 50% del éxito. Sé lo que voy a abrir, sé cómo lo voy a abrir. Bueno, pongo mi caso para que sea más fácil. Voy a abrir la Universidad de la Felicidad en España, ¿vale? Que es mi meta de hace año y medio. Claro, ¿tengo que salir de mi zona de confort sí o sí? Obviamente, ¿vale? Completamente además. Y empiezo a atravesar la zona de transición y los ISIS. ¿Y aquí qué aparece? A los seres humanos, ¿qué nos aparece? Dudas. ¿Qué más nos aparece? Miedos. Y la gente, y tú, Monse, la Universidad de la Felicidad en épocas de crisis en España. ¿Quién va a ir allí a aprender a ser feliz? Pues eso no le importa a nadie. Si a la gente solo le importa encontrar... ¿Sí o sí? Sí. Y empieza, ¿y si no estoy yo en el mercado adecuado? ¿Y si esto no funciona después? ¿Y si voy a arriesgar? ¿Os suena esto de los ISIS? Y mucha gente tiene la idea clara, el objetivo claro, ha salido de su zona de confort y va por el medio de la zona de transición y así. Y dice, mira, ¿quién me manda a mí meterme en esos berenjenales? Si total, tampoco estaba tan mal como estaba antes, ¿sí o sí? Me bueno como estaba, pero ¿qué ocurre cada vez que volvemos a la zona de confort de nuevo? Volvemos a la casa. Volvemos a la casa y nuestra autoestima baja. Hay tres cosas por las que baja la autoestima de las personas y la energía de las personas. Esta es una de ellas. Me marco un objetivo, sea el que sea, y después yo mismo abandono ese objetivo. Me marco una meta, sea la que sea, y después yo mismo abandono esa meta. Nos volvemos expertos en autojustificarnos. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? No era el momento, no era la situación, quién me manda a mí en esto tal, ya lo intentaré más adelante. Ahora bien, dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, nuestra autoestima cada día es más baja. Porque si nos habíamos marcado ese objetivo es porque realmente queríamos ese objetivo. Y hay personas que se han defraudado tantas veces que esta zona de confort es ya un punto. Es decir, no se creen ni sus propias palabras. ¿Cuál es la diferencia? Pues en esa zona de transición aparece la duda, sí. Aparece el miedo, sí. Aparece la inseguridad, sí. Aparece la ansiedad, sí. Porque somos humanos, ¿estás de acuerdo conmigo? La diferencia es, ¿realmente quieres objetivo? Atraviesa esa zona. ¿Y qué ocurre cuando la alcanzas? ¿Qué ocurre cuando has superado? Pues que tienes la autoestima. ¿Tienes la energía cómo? Por lo tanto, tu nueva zona de confort, ¿cuál es? Más grande. La de los objetivos que hayas conseguido. Ya no es esta ni esta, estás a este nivel. De ahí la clave que haya personas que lo consiguen todo en la vida. Porque dice, claro, la siguiente vez de dónde parto, de aquí. Y la siguiente vez de dónde parto, de aquí, ¿lo vemos? Explicado de otra forma, las cajas de Albert Einstein. Cuantas más cajas superas, más fácil te es todo los demás. Cuantas más cajas, objetivos te has puesto y has atravesado esta zona, más fácil te es la vida. ¿Te lo creo conmigo o no? Nosotros tenemos aquí personas que, claro, a lo mejor para despedir a un empleado se tiran 3 meses y al final no funciona el estómago. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Es verdad o no? Sí. Y para otras personas es un mero trámite. Venga, vamos, cerramos, abrimos, contamos. En ese ámbito, su zona de confort es mucho más amplia que de la otra persona. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Cuál es nuestro trabajo?
Pues el trabajo que hacemos con el coaching, la neurociencia, la programación neurolingüística y todo es aprender a trabajar aquí, aprender a adaptarnos al cambio, aprender a ser hábiles en que podamos conseguir lo que nos proponemos, porque esto sea prácticamente un juego. Aprender a trabajar con el miedo, con la ansiedad, con la incertidumbre y que sea parte del proceso de crecer, ¿lo vemos? Y cuando aprendes todo eso, cómo funcionas, y que tener miedo es normal y que no pasa nada, y que tener inseguridad es normal y que no pasa nada, y que la única forma de hacerlos es trabajando, al final te conviertes esto en un juego. Y dices, venga, ¿cuál es el siguiente reto que tenemos ahora? ¿Lo vemos o no? Se convierte la vida en lo que realmente es, un juego. Porque otra de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es que la vida es un juego, no sé si lo sabéis o no, ¿vale? Jugamos a diferentes roles. Yo ahora juego al rol de profesora, que es el que llevo ahora unos años, antes a lo mejor jugaba al rol de empresaria, otros juegan al... Y jugamos a juegos, pero el único fin es ser feliz, ¿estáis de acuerdo o no? O al menos es lo que yo estoy descubriendo con esto de la felicidad de la investigación. Jugamos a roles porque nos toca para vivir, para estar aquí, unos médicos, otros abogados, otros no sé qué, pero el único fin de todo es al final ser feliz. Y resulta que hacemos que el rol sea más importante que nuestra propia vida. Y nos volvemos infelices. Y entonces yo pregunto, ¿entonces qué sentido tiene la vida? Porque ¿sabéis dónde vamos a acabar todos al final? Sí. De la última caja de la tabla. ¿Sí o sí? ¿Eh? Sí. Por lo tanto, si no te diviertes o no eres feliz en tu vida, ¿qué sentido tiene todo lo demás? Aunque enseñamos coaching, enseñamos neurociencia, para mí, ¿vale? Personalmente, dentro de lo que yo enseño y como yo enseño, la parte más feliz es ser feliz, hagas lo que hagas. Y como yo digo, pues si juegas a ser empresario, obviamente, esto es como jugar al Monopoly. A veces te tocará caer en la bancarrota, ¿sí o sí? Pero eso no puede dejar que no seas feliz, porque has decidido jugar al Monopoly. Pues hubiera jugado a la OCA. Si juegas a la OCA, a lo mejor te toca la cárcel. Y te despiden, pero es otro juego. ¿Estáis de acuerdo o no? Pero no puedes condicionar tu vida en base al juego que hagas. Y nos estamos volviendo en la sociedad en la que estamos tan a seres humanos, a seres, que nos hemos olvidado de lo que somos seres humanos, ¿lo sabíais? ¿Sois seres humanos o no? ¿Sí? Pues al final, con tanto hacer, se nos ha olvidado la esencia, que es lo que somos, seres humanos. Y luego hacemos lo que cada uno quiera hacer. Bien, ¿y por qué no hacemos todo esto? Pues porque tenemos miedo, ¿vale? Y vamos a ver, ¿tenéis miedo de los que estáis en esta sala? De esta sala, ¿quién tiene miedo de vez en cuando? ¿Quién no tiene nunca miedo? ¿No tienes nunca miedo? Pues es que tu zona de confort está muy alta, pero alguna vez tendrás miedo. Vámonos a las verdades sobre el miedo. ¿Qué nos ocurre a los seres humanos? ¿Pasamos, María? Pues nos ocurre que todos los seres humanos tenemos miedo en ocasiones, ¿sí o sí? Ante lo nuevo, ante las nuevas circunstancias, ante que la situación me quede grande, ante no sé qué va a venir, ante la incertidumbre. Obvio, y es normal tener miedo, es más, es sano tener miedo. Lo que no es sano es que el miedo nos paralice. Lo que no es sano es que no hagamos cosas por quedarnos en una zona de confort, que no hagamos cambios por tener ese miedo. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo de las cajas, que el miedo no va a desaparecer mientras sigas creciendo, mientras sigas evolucionando, mientras sigas saliendo de la zona de confort. ¿Por qué? Porque cada vez que crezcas vas a sentir miedo y me da igual a qué nivel estés. ¿Cuál es la parte positiva? Que luego es mucho más fácil, que lo ves todo de otra forma. Y por último, y la más importante, que vivir con miedo es mucho más doloroso que enfrentarse a él. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Muchas veces no hacemos las cosas por miedo a qué pasará, y ese miedo que tenemos que pasará, que no pasará, es mucho mayor que cuando te enfrentas a ella o que cuando las haces. Hay una máxima en coaching que nosotros usamos mucho, es que el fracaso no existe, solo existen resultados. Si el resultado que obtienes no te gusta, cambia la acción. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias hasta obtener el resultado deseado. Pero quitar de vuestra mente el tema error, no hay fracaso. Hay intentos. ¿Cuántos intentos? Los que sean necesarios hasta obtener la vida que quieras, hasta obtener aquello que deseo. ¿Lo vemos? Sí. Bueno, pues dicho esto, vamos
vamos a pasarle, ¿vale? Para terminar, ya no os voy a entretener mucho más, que estáis aquí conmigo hora y media, y muy bien, ¿eh? Porque no se habéis movido ni uno. Donde estamos hablando de internet tampoco se han movido. Muchas gracias. Vamos a leer todos los puntos. Todo esto que os estoy explicando, ¿vale? Que a lo mejor se llama neurociencia, se llama coaching, como se dice, no tiene que ir asistiendo siempre. Y vamos a leer lo que decía Albert Einstein hace más de un siglo, pero lo vamos a leer como si nos lo estuviera diciendo cada uno de nosotros a día de hoy, con la situación que estamos viviendo, con la crisis que estamos viviendo. ¿Tenemos la tarjeta? Gracias. Dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Interesante, ¿verdad? Pues hace más de un siglo, ¿vale? Y parece que está escrito para la situación de ahora. ¿Por qué? Porque aunque creamos que estamos viviendo la crisis de las crisis, esto sí ha sido desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo. Es decir, las crisis es lo que nos hace avanzar, como empecé la charla, crecer o morir. Y si sabemos ver la oportunidad, creceremos, y si no sabemos ver la oportunidad, moriremos en esa crisis. Pero es lo que hace la evolución del ser humano. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo tanto rato, ¿vale? Un placer. Quiero dar las gracias también a la Asociación de Hostelería por acercar todo esto a este sector, para mí tan nuevo, es decir, porque no habíamos tenido nunca ningún contacto, si con médicos, si con psicólogos, si con abogados, pero es la primera vez que la Asociación de Hostelería se acerca aquí a la Universidad de la Felicidad. Muchísimas gracias, ¿vale? por venir aquí, por esta iniciativa, y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que queráis. Sí, Ramón, gracias a los voluntarios, no sé, que cada día son más y que están ahí siempre viéndonos y que nos escriben desde todas partes del mundo. Tenemos gente que nos ve desde todas partes del mundo. Muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí, ¿vale? Escribirnos, que como sabéis os contestamos a todos. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que necesitáis. Muchísimas gracias.